Ladies and gentlemen. Damas y caballeros, bienvenidos y gracias por estar con nosotros hoy en el Centro de Congresos en nuestra sesión titulada Asignar un precio a la naturaleza. Pues tal vez resulta un título demasiado humilde para describir un tema tan importante. Bien, esta mañana se me ha recordado los primeros principios. Si vemos un poco las cosas más tangibles que consumen los negocios, el sistema financiero está aprendiendo a cuantificar el riesgo, algo que se consume durante poco tiempo, pero que se dedica a pagar durante muchos años, a veces 50. Y hoy de lo que vamos a hablar es de la naturaleza, precisamente, diferentes aspectos y desde diferentes perspectivas. Y tenemos a la ministra, la señora Silva, que se unirá a nosotros un poco más tarde, la ministra para el Medio Ambiente y Cambio Climático en Brasil. El PIB se ha duplicado en las últimas décadas, pero el capital natural ha declinado en un 40%. Y me gustaría empezar a decir que con toda la población mundial la que depende de la naturaleza y sus servicios, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conectar mejor la ecología con la economía, para asegurarnos de que los sistemas empresariales de alguna manera empiecen a respetar después de siglo lo que a menudo ha sido un recurso gratuito, pero que resulta ser costosísimo? Bien, hoy vamos a abordar diferentes cuestiones y me gustaría recordarles que si están uniéndose a nosotros por canales sociales, tienen ustedes la hashtag 24 y estoy encantado de dar la bienvenida a nuestros oradores y oradoras. Me gustaría empezar con Gretchen Daly de la Universidad Stanford, catedrática de Ciencias Medioambientales, y luego tenemos al CEO durante los últimos 4 años, al señor Hovs-Pian, y también quiero dar la bienvenida a el señor Oyankar Domingo, presidente del Consejo de Administración de la Alianza para Cuencas Sagradas Amazónicas, a la señora Nick Sture. Y bien, la verdad es que esta es una cuestión que hemos estado abordando, la de asignar un precio al capital natural. Pero ¿cuáles son las herramientas? ¿De qué manera podríamos incluir mejor a la naturaleza en nuestra toma de decisiones? Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar ante nosotros, un grupo que se preocupa mucho por la cuestión que abordamos. Y creo que podríamos pensar en dos vías por las que habría que avanzar al mismo tiempo. Una vía, y es en la que me voy a centrar al principio, con el fin de abordar la crisis en la que nos encontramos y lo antes posible, con el fin de corregir este flujo fatal del capitalismo, en donde no se tiene en cuenta el valor infinito de la naturaleza y que la naturaleza es algo invisible en la toma de decisiones y que por fin empezamos a comprender su precio. Y luego otra vía que es una vía mucho más profunda y algo mucho más importante que tenemos que hacer para hacer que la humanidad empiece a vivir en armonía con la biosfera. Pero para llegar al primer punto sobre la crisis, me gustaría decir que existe una esperanza, reconociendo que los sistemas financieros a menudo empiezan a ofrecer la oportunidad de abordar de nuevo el hecho de que la naturaleza hasta ahora ha sido invisible en la toma de decisiones. Y me gustaría decir que hay una nueva métrica que se llama producto de crecimiento del ecosistema apoyado por la ciencia y por los datos, y que en este momento empieza a ser adoptado
por una serie de países de una manera experimental e inicial. Y podríamos plantearnos esto, el PIB, como algo ah, ah, paralelo a lo que estoy mencionando. Estamos hablando en principio de los servicios que producen la economía, mientras que, por otra parte, tenemos los bienes y servicios que vienen de la naturaleza. Me refiero al producto ecosistémico bruto. Y por ejemplo, China lo adoptó de forma oficial en el año 2022-2023 y en este momento hay otros 15 otros países que están empezando a desplegarlo de una manera experimental a diferentes grados en diferentes regiones del mundo, en Europa, en África, en países asiáticos, en Latinoamérica. Y esto simplemente para ilustrar que en este momento nos encontramos en el momento en el que tenemos que comprender la dependencia vital de las actividades humanas, sobre todo en el sector agrícola, y hay que hacerlo de una manera profunda e incluirlo en nuestra toma de decisiones. Efectivamente, creo que efectivamente nos encontramos en un momento difícil en el que tenemos que plantearnos diferentes métricas y de esto hablaremos después, pero este es un momento perfecto para pasarte la palabra a ti. Desde un punto de vista empresarial, ¿cómo integramos el asignarle un valor a la naturaleza en tu modelo empresarial? Es importante reconocer esto y que estemos en línea con este concepto de valorar la naturaleza, están los recursos naturales y que a menudo no han sido incluidos en nuestra ecuación económica. Y hay que incluirlo en la manera en la que vemos los mercados y cómo atraemos a una serie de interlocutores en este proceso. Vemos la alineación de incentivos en la cadena de valor y nos centramos en la agricultura, por ejemplo, en el campo. Y por otra parte tenemos una cadena de valor más diversa y se trata de reunir todas estas cosas y que tenemos que asignar un valor a esos recursos naturales que dábamos por gratuitos. En primer lugar, vemos que la gente está dispuesta a pagar estos recursos, pero tienen que comprender hacia dónde fluyen y tenemos que asegurarnos de que los incentivos lleguen a los campesinos, a las personas que trabajan la tierra. Y este incentivo tiene que ser un incentivo durable para que los agricultores lo vean. Y luego se está hablando muchísimo del carbono, pero desde la perspectiva de los agricultores, no solamente el carbono, es el agua, es la tierra, es el suelo, y hay que reunir estos factores dentro de la ecuación económica. Y esto es parte de este viaje económico que tenemos que realizar, como el presidente Biden estableció un coste social del carbono de 200 algo dólares. Luego tenemos el que contar también el coste del agua y muchos otros factores que hay que incluir. Pero en fin, seguiremos hablando de esto a lo largo de la sesión. Bueno, una de las cosas que vemos es que cuanto más larga sea la cadena de suministro, más difícil es transmitirle al consumidor que tiene que pagar una prima, un valor añadido a todo esto. Un precio añadido. Bien, la verdad es que hoy estamos hablando de cómo reunir estos factores dentro de la cadena de valor, los consumidores, pero hasta el punto de origen. Por una parte está la confianza y luego la alineación de los incentivos para poder progresar. Y bueno, también los granjeros recibían un 5 un 10% más de dinero, de acuerdo con las mediciones, pero tenemos que asignar un valor tanto en lo que respecta al coste económico, pero también en primas, en un valor añadido
y la verdad es que solamente un 2 o 3% hasta ahora ha llegado a los agricultores. Así que, bueno, y esto va a ser una clave para el éxito a largo plazo, para y los pueblos indígenas protegen un 80% de la biodiversidad global. Y estos conceptos empresariales, de alguna manera, ¿cómo? Bueno, la manera en la que las empresas ven el valor de la naturaleza, ¿cómo pueden apoyar mejor las acciones que están llevando a cabo las comunidades sobre el terreno? Señor Domingo. Perdón. Gracias a los ponentes, a todos los que me acompañan. Quisiera invitar que hoy día hablemos con alegría, hablemos con amor. En primer paso, quiero que termine las tensiones que cada uno tenemos. Y si me equivoco, pido disculpas porque yo soy mensajero de los 30 pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana peruana para conservar los 35 millones de hectáreas. Y les voy a decir con toda sinceridad y con mucho respeto a todos vosotros. Segundo momento, todos somos hijos de Madre Tierra. Somos hermanas espirituales. Por eso te invitaba a que hablemos con una conexión, con la sinceridad y con cómo crear la confianza. Cuando hablamos del tema de Madre Tierra, de su ecosistema, cuando hablan las grandes empresas de valor, para nosotros ese ecosistema es sagrado. No tiene valor, es impagable. Si yo les pregunto a vosotros, si con la bendición de naturaleza tienen vuestra madre, yo les digo, les compro a su mamá, ¿cuánto precio pondrían ustedes? No tiene precio. Es duro este. Quiero que me escuchen con respeto como merecen ustedes. Para nosotros todo ese ecosistema, que es un ser vivo, no tiene costo para decir negociemos. ¿Ya? En ese sentido, como pregunto, deberíamos alinear cómo crear nuevo sistema para mantener esa armonía, ese buen vivir de todos. Ahí quisiera más bien invitarles, porque yo ahora no puedo poner precio, les repito, no tiene ningún valor, es impagable. Por eso, más bien invitaría cómo alinear ese concepto de mundo indígena, de ser vivo natural, que nos da vida a toda la humanidad, cómo seguir preservando, cómo seguir cuidando entre todos y cómo aprovechar de esa naturaleza con mucho cariño, con amor, así como cuidamos a nuestra Madre Tierra. Eso sería mi respuesta. Gracias. Gracias, Juncker. Gretchen, maybe I could... Bien. Al principio has hablado de las dos vías que podríamos seguir en paralelo y has mencionado algo realmente importante, porque hay diferentes esferas de la naturaleza y me gustaría darte la oportunidad de responder a esta cuestión. Bueno, me gustaría decir, para empezar, que la gente que trabaja en esta comunidad pues comparte ambas perspectivas. La de los agricultores, porque aquí es donde tenemos experiencia, en donde se están llevando a cabo muchas acciones para poder alinearnos con la perspectiva adecuada. He trabajado con agricultores toda mi vida, gente que aman
y su tierra, y que lo sienten como su madre tierra desde diferentes perspectivas, desde diferentes culturas, y todos nos enfrentamos a un desafío, y es que vamos a permitir el trabajo y la agricultura de una manera. Bueno, me gustaría. Vamos a ver, porque me he perdido un poco, me he desviado de lo que quería decir. La verdad es que creo que existe la posibilidad de alinearnos. Este es el desafío que tenemos. La verdad es que toda la civilización tiene que intentar llegar a alinearse, con lo cual mantener estos debates, estas conversaciones, en primer lugar, abordando la emergencia y tenemos que aceptar el hecho de que estamos intentando enviar señales para, de alguna manera, ver el tipo de inversiones que se necesitan en las áreas más críticas, como podría ser el Amazonas y la Amazonía, de la que depende todo el mundo, con lo cual deberíamos intentar empezar a lanzar estas señales y podríamos empezar a dirigir lo que hacemos en la dirección adecuada. Y lo hermoso de todo esto es que la comunidad de investigación está empezando a comprender el flujo de beneficios desde la naturaleza hacia la gente. En el pasado no sabíamos bien si teníamos que proteger la calidad del agua para beber, para la irrigación, para las plantas hidroeléctricas, en un paisaje enorme en donde tenemos actividades agrícolas. ¿Cómo proteger? ¿Cuánto proteger? En este momento tenemos que saber qué y cuánto proteger y cómo alinear las diferentes actividades en estas áreas en donde se quiere lograr un nivel de protección, pero también una producción de alimentos, y cómo poder armonizar todo esto y lograr beneficios. Y por otra parte, cómo poder hacer un seguimiento y rastrear el progreso. Por eso me gustaría volver a este concepto de PIB diseñado junto con las comunidades indígenas, trabajando en un partenariado de 500 entidades en investigación, en práctica, y trabajando todos juntos, hemos desarrollado un planteamiento que integra la ciencia, que muestra cuánta naturaleza necesitamos para todos estos beneficios, no solamente el agua, los suelos, pero también la polinización, que aportan las abejas, etcétera. Es un sistema muy complejo, y esto empezamos a apreciarlo dentro de un contexto moderno y científico, pero tenemos que empezar a identificar estos aprecios con la ciencia, con los diferentes programas que lo permiten. En este momento estos programas informáticos están en español, pero estamos empezando a hacer que se traduzcan a otros idiomas. Han sido adoptados por 185 países, apoyados por imágenes por satélite, con el fin de ver los cambios de las condiciones de los ecosistemas en todo el mundo y hacer un seguimiento de los mismos. Esto también lo estamos viendo en China, que es el país que ha llegado más lejos. Un 51% de las tierras están siendo regenerados, y a las personas se les paga para que contribuyen a la regeneración de la tierra, y esto va en línea con la visión representada por las comunidades indígenas en todo el mundo y otras comunidades tradicionales del resto del mundo. Muchas gracias. Me han dicho que nos tenemos que vamos a hablar del amor en un mundo como en el que vivimos. Y bueno,
La verdad, se trata de equilibrar el amor y el rigor de una manera en la que se pueda interactuar con el capital natural y eh, bien, se ha hablado de una CEO que trabaja en el terreno de las cuencas sagradas amazónicas para ver cómo mejorar las prácticas que se llevan a cabo y lograr unos mejores resultados. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha sido expuesto, particularmente en cuanto a la conexión espiritual que tenemos con esos activos fabulosos y únicos. Y uno de los retos que tenemos es darnos cuenta de que la fuente del problema o el acceso a la naturaleza pues está siendo erosionado, destruido y está siendo destruido debido a las actividades humanas y las actividades económicas más precisamente. En realidad, yo pienso que una de las primeras partes que han decidido detener esta destrucción y que han querido, pues, restaurar este activo son los pueblos indígenas. Entonces, yo pienso que desde nuestro punto de vista, la naturaleza probablemente se va a convertir en un activo muy significativo. Vamos a tener que invertir, o las finanzas van a tener que invertir en ese activo porque van a poder apreciar el valor de ese patrimonio y ese valor va a incrementar cada vez más en el tiempo. A ver, cuando pensamos en cómo desbloquear el valor de nuestro patrimonio natural, pues hoy en día vemos que hay muchas discusiones en cuanto a la transparencia, etcétera, pero también debemos pensar en cuál es el centro, el núcleo del problema, el cual es nuestros sistemas económicos que están dañando nuestro patrimonio natural. La buena noticia en todo eso, las dos buenas noticias son que primeramente pues es un problema bastante ya delimitado. 85% de la naturaleza pues nos provee nuestros sistemas alimentarios. Y la segunda buena noticia es que ya sabemos qué debemos hacer, lo cual es generar sistemas regenerativos de producción alimentaria. Es decir, que tenemos que cambiar nuestro punto de vista para crear una mejor economía. La realidad, entonces, es que existen lugares en el mundo en que existen mercancías alimentarias que ya están siendo producidas con prácticas regenerativas y están produciendo una mejor economía. Y al hacerlo, se mejora la calidad del patrimonio natural, la productividad de dicho patrimonio y también crea un nivel premium de clima y de naturaleza. Y es por eso que debemos desbloquear el valor de esa naturaleza y de ese valor premium natural. Por lo tanto, debemos replantear a los sistemas alimentarios, como ya ha sido mencionado. Porque estamos frente a cadenas alimentarias muy complejas. Uno de los problemas más grandes sería pasar de sistemas de producción extractivos que agotan a la naturaleza hacia sistemas de producción regenerativos. Porque las cadenas de valores ya existen. Necesitan, sin embargo, el capital que también existe, también tanto aguas abajo como aguas arriba. Por lo tanto, desde esa perspectiva, tenemos que pensar en cómo empujar el capital aguas arriba para mejorar la cadena de valores desde su inicio. Y el tercer reto es asegurarnos de que al final los consumidores no van a pagar los platos rotos, como decimos. Y la cuestión aquí es que la cadena de valores es tan larga que tenemos que tener cuidado con eso. Sin embargo, ya está lista para recibir elementos disruptivos. Y es exactamente lo que Tesla ha hecho con los vehículos eléctricos. Entonces yo permanezco positivo, con mentalidad positiva, y sí creo que vamos a pasar por una era muy interesante de desbloqueo de capitales. Bueno, muchas gracias. Antes de seguir con la sesión, quería pues darte la oportunidad que te explicaras un poco sobre el café, el ejemplo que me diste sobre el café. A ver, el café es sumamente interesante porque vamos a tener la dimensión natural del café y también la dimensión económica o el valor del café.
En la parte natural, pues básicamente el café que todos bebemos por la mañana emite entre 15 a 20 toneladas de CO2 por tonelada de café. Ya sabemos eso. Eso quiere decir que cuando producimos café, pues estamos emitiendo CO2 en la atmósfera. Y una de las razones es que la mayoría de plantaciones y producciones de café son monocultivos. Y ellos también se ven afectados por el cambio climático. La calidad de este activo natural se está deteriorando rápidamente. Las plantaciones de café se encuentran mayoritariamente en el sur global y ustedes lo saben mejor que yo. Es por eso que este activo natural debe ser protegido porque es precioso y único. Entonces existe una gran oportunidad para el mundo del café. Ahora, en la parte de la economía del café, pues tenemos un valor de más o menos 50.000 millones de dólares a nivel global, pero menos del 10% de este valor va hacia los productores. Esta es entonces una demostración perfecta del sinsentido de la cadena de valores. Por ello, debemos centrarnos primero en la producción de café, ya que 90% del valor de esta cadena de valores está aguas abajo, al final de la cadena de valores. El café o la mayoría de productores de café viven por debajo del umbral de la pobreza y se trata de una industria muy fragmentada. En promedio, un productor de café produce más o menos o tiene más o menos una hectárea arable. Así que es una plantación, siempre son plantaciones muy pequeñas. Lo interesante aquí sería inyectar capital en esta cadena de valores para poder adquirir o ceder estos activos monocultivos de producción de café y transformarlos en la economía regenerativa. Y de esa manera podremos crear activos premium en la industria y darle más actores a esta parte de la cadena, más valor a esta cadena de valores. Y de esa manera terminaremos con plantaciones cafeteras totalmente regenerativas que pueden captar carbono, que pueden restaurar la biodiversidad y básicamente pues se crearía con esto un mejor valor para un activo que va a tener una vida más larga y que va a beneficiar tanto a consumidores como productores. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener tiempo para algunas preguntas de la sala. Sin embargo, quería preguntarle al señor a mi izquierda, ¿qué piensa de él? Bueno, voy a seguir respondiendo en esta misma línea. La naturaleza necesita un cambio agrícola hacia una agricultura regenerativa. Eso es lo básico. Ahora estamos revisando nuestras prácticas históricas y estamos pudiendo reorganizarnos y reorganizar la manera en que alimentamos el planeta. Lo que mis colegas están diciendo es 100% correcto, porque tenemos que cambiar la manera en que vemos la producción cafetera. Primero debemos pensar en una producción regenerativa, ya que se trata de una producción ultralocal. Todo ocurre en una sola región porque está el suelo preciso, están las condiciones precisas que permiten producir ese cultivo. Es por eso que los cultivos tienen que entrar en una trayectoria regenerativa y en esa trayectoria regenerativa vamos a tener que incluir a todos los actores, tanto los actores que ya están en este tipo de agricultura, que son agricultores regenerativos, van a tener solamente una pequeña hectárea, pero van a saber explotarla porque lo han aprendido de sus padres. Así que es muy excitante ver cómo ocurre esta transformación que solamente tiene 8 años. Así que estoy emocionado de ver esa transición. En el otro extremo del espectro, pues vamos a ver a los productores monocultivos, lo que empobrece el suelo. Así que se trata de un reto macroeconómico incluso. Lo que vemos de otra perspectiva es que las primas, los bonos, están bajando entre 10 a 5% para los productores. Y lo que vemos es entonces que los productores están pidiendo cada vez más bonos. Necesitamos entonces que los contratos sean más largos. Tenemos que comunicarnos bien con los productores para que podamos apoyarlos y que puedan seguir
haciendo lo que ya hacen naturalmente. Y de esa manera, pues vamos a preparar el camino para que esa transición prosiga. Estoy de acuerdo cuando dicen que tenemos que ver estos activos como créditos de la naturaleza en el tiempo. Y en la cadena o en la industria alimentaria, pues debemos quizás centrar 80% de nuestros esfuerzos y el resto del 20% en otros sistemas satelitarios. De esa manera vamos a poder traer todo esto hacia la vida y representar el valor correcto de la naturaleza. Entonces, ¿por qué se está reduciendo estos bonos a un 10%? Tomemos el ejemplo de India, por ejemplo, ya que el café valía menos de 1 céntimo por libra, precio de consumidor. Podemos cambiar eso al organizar los sistemas, dándoles incentivos a los productores. Siempre comenzábamos por los consumidores, que es el extremo de la cadena alimentaria, pero tenemos que ir hacia el otro extremo. Y estoy de acuerdo con eso porque es lo que va a marcar una diferencia y lo que va a traer más inversiones, más cultivos y solucionar el problema. A ver, quería añadir un elemento, ya que es importante que entendamos lo siguiente. La descarbonización o la estrategia de descarbonización de las grandes empresas alimentarias pasan por el incentivo. El incentivo es la única herramienta que tienen para reducir sus emisiones. Por eso que estoy de acuerdo con nuestro colega. Claro que sí. Necesitamos un sistema de incentivos sostenible. Para mí la sostenibilidad es lo mejor, lo más importante. Es lo que necesitamos para que la naturaleza siga siendo lo que es capaz de hacer. No necesariamente tenemos que extraer el gas, el agua del suelo. Ya la naturaleza sabrá qué hacer con ello. Ya todos los ingredientes están aquí para asegurarnos de que la naturaleza tenga éxito como lo hacemos nosotros. A ver, ¿tenemos tiempo para algunas preguntas? Bueno, vamos a seguir hablando entonces. Abro la palabra a la audiencia. ¿Alguna pregunta para nuestros panelistas? Lo lamento, no tiene micrófono. En la cadena de suministros o la cadena de valores se puede dar pues incentivos para incorporar los costes adicionales y el CAPEX adicional para evitar que sea el consumidor que lo pague. Entonces yo quería saber hasta dónde hemos avanzado en ese sentido y quería saber cómo los bonos naturales o bonos de la naturaleza pueden satisfacer a los líderes de comunidades indígenas. Gracias por su explicación también. I suppose, Bueno, yo creo que ya hemos explicado un poco esto, que aquí el tema va a ser crear escalas, ¿eh? Es lo más importante. Adelante, ¿quién quiere comenzar? Bueno, yo respondo. Yo tengo una explicación quizás un poco simple y quizás ingenua. Yo pienso que el paso hacia el café regenerativo también requerirá un cambio profundo en la cadena de valores, porque existen demasiados actores que toman márgenes en toda la cadena. Para que funcione la economía. Así que necesitamos integrar mejor los mercados finales para evitar que los consumidores sean afectados. Sí. Bueno, él ya lo ha dicho de una manera más clara. Necesitamos hacer que el dinero le llegue a los productores. Y yo creo que para hacerlo tenemos que centrarnos en dónde están los ejemplos reales. Eso lo hemos anunciado en la COP28. Hemos creado la coalición del primer movimiento. Hemos recibido a miembros de empresas de la industria para crear paquetes alimentarios. También, pues, para encargarse de otros productos, de la comercialización de otros productos. Y
esto como primeros pasos para solucionar este problema. Lo único que hemos hecho es reunirnos para asegurarnos de que los productores reciban el dinero. Ese grupo ha tenido éxito y hemos abordado la misma pregunta que usted ha tenido. Así que nos hemos comprometido con 30 millones de dólares para los productores. Hemos creado entonces un paquete para productores que nos permite pues abarcar este problema de la misma manera. Ya las cosas están cambiando. Bueno, le voy a dar tiempo al ministro para que se prepare, pero yo quería decir que a un nivel más alto, cuando vemos otros sectores más allá de los sectores agrícolas aquí mencionados, pues estamos viendo un gran movimiento que apoya al sistema multilateral a encarar esta transición. Lo que necesitamos son actores en el espacio, en nuestra comunidad, más alineados con nosotros para poder crear subsidios más apropiados. Yo pienso que el sistema de subsidios es un fuerte propulsor de esta transición y nos permite, pues, avanzar. Y los líderes necesitan prestarle más atención a este tema, como por ejemplo la comunidad de desarrollo, pues necesitará trabajar de una manera más sistémica para poder adoptar un sistema de contabilidad de la naturaleza y así alinear las políticas y los incentivos necesarios con las visiones representadas por las comunidades indígenas de una manera más elocuente y potente. Antes de darle la palabra al ministro, quería darle la palabra a Uyuncar. Quería saber entonces cómo podemos facilitarle la vida a sus comunidades. Bueno, poco a poco estamos alineando, eso me interesa mucho, que eso es, yo decía ayer que aún tenemos esperanza. La esperanza está en nosotros, en la juventud, en las mujeres, en los sabios, a los empresarios. Cuando hablan de bono, primeramente, ejemplo de café. Para nosotros, los indígenas, todos los productos monocultivos de grandes escalas son negativos. La soya, no es solo café, la soya, palma, cacao, café y otros productos que son de grandes extensiones, que es interés personal, está mal. Nuestra cultura, primeramente, disculpe, ministra, gusto de saludar y estar aquí. Para la cultura indígena es la diversificación de producto. Nosotros hemos manejado miles de años y nuestra selva está intacta. Es por eso, porque son diversificación de producto. Hoy en día hay productos que ya están saliendo al mercado mundial. Uno de ellos, amazónico, es la vainilla, que serviría para, alguna manera, los indígenas manejemos nuestro ecosistema con nuestra sabiduría. Pero deberíamos invitar a los bancos del mundo que también nos den acceso a esta posibilidad. Ha sido tan difícil para los indígenas para trabajar. ¿Quién ha dado bono hasta ahora por mantener el ecosistema? Nadie. Discúlpame. 30 años estoy trabajando en proceso organizativo indígena. Y hasta aquí no hay ningún bono. Todos los líderes del mundo trabajamos gratis. Nadie gana dinero. Nadie. Y no hay empleo, nada. ¿Por qué? Porque la madre tierra nos da todo. Pero nos han creado otro sistema. La educación, hay que ir a la universidad. Ahí viene ese problema de indígena. No tienen con qué salir a la ciudad para educar a su hijo. Entonces, sería lindo que los bancos, personas naturales de corazón, nos den esa posibilidad para que sigamos cuidando la selva, pero también salvando la vida y sirviendo a la humanidad. Eso es lo que queremos. Gracias.
Gracias, Uyuncar. Muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, ya estamos llegando al cierre de esta sesión, pero no sin antes recibir a Marina Silva, quien es ministra del Medio Ambiente y del Cambio Climático de Brasil, quien ha estado lanzando campañas y distintos trabajos en esa área y ha sido muy reconocida. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, denos su perspectiva. Vamos a darle el escenario a la ministra. Bom dia. Bem, que bom ainda foi possível ouvir a fala daquele que representa as populações originárias, os povos indígenas e as populações tradicionais que aprenderam muito. Hola, buenos días, muchas gracias. Estoy encantada de ver aquí, de haber escuchado el testimonio de líderes de pueblos indígenas que han estado trabajando arduamente para defender sus derechos. And those who have learned with their millennial knowledge. Quando me foi feito o convite, que eu vi se é possível botar preço na natureza, obviamente que Cuando he visto el título de esta sesión, ponerle un precio a la naturaleza, pues primeramente me he sentido un poco extraña. Sin embargo, un poco más tarde he visto en realidad una diferencia entre el precio y la palabra valor, y eso me ha reconfortado un poco. Invited to this panel, and I read the title, "Putting a Price on Nature." I believe this first causes us some sort of a strange feeling, but as soon as we have a deeper look into it, and if we consider the aspect of value instead of price, then we may be in the right direction. a palavra valor. La palabra valor, para mí, remite a algo mucho más concreto, algo que podemos evaluar y darle un valor, porque en la naturaleza existen valores que muchas veces en el estado y en la forma que lo encontramos, pues no pueden ser explotados ni evaluados. Pero un poco más tarde, en algún momento, pues sí aparece ese valor y lo descubrimos. Un valor al que en realidad no podemos darle un precio. I believe conveys a larger significance than pricing, because there are forms of providing that nature provides values which may be currently not reflected in pricing systems, but at some point further down the road, they might be valued, they might be signified in prices. Agora no G20 o Brasil vai trabalhar uma força-tarefa sobre serviços ecossistêmicos. Ahora no sé si lo saben, pero Brasil va a lanzarse en una nueva tarea para evaluar los productos y servicios ecosistémicos y va a instaurar un pago por esos servicios ecosistémicos y cómo preservarlos en realidad, porque son fundamentales para el planeta. G20, one of the topics that will be prioritized is payment for ecosystem services. The idea of how do we frame it, and how do we use this mechanism to contribute to conservation. Eu tenho exemplo. Tengo un ejemplo que me gustaría citar frente a ustedes. El bosque amazónico produce 20 millones de toneladas de agua por día. 50% de esa agua es utilizada y 50% se va a la atmósfera, lo cual es responsable de nuestro ambiente húmedo y de las lluvias.
y a esto se le relaciona 75% del PIB de Sudamérica. The Amazon basin is through evaporation responsible for 20 million tons of water per day, and this is a major significance for our rain patterns. And this, in turn, is directly linked to 75% of the GDP of South America. São os chamados rios voadores. They're called the flying rivers. Y pues es lo que llamamos los ríos tributarios. Y si tuviésemos que bombear esa agua, que extraer esa agua, pues necesitaríamos más de 50.000 plantas hidroeléctricas como la que tenemos en mi país. All of this water, we would need 50,000 Itaipu power dams, which is one of the largest hydro dams in the world in the border between Brazil and Paraguay. Alguém consegue imaginar um investimento como esse? Imagínense la inversión necesaria, 50.000 millones de pozos bombeando agua para poder alimentar y para poder activar esta red hidrológica. Need investment to provide this service. Mas a natureza faz isso. Sin embargo, la naturaleza ya lo hace, utilizando únicamente pues sus nutrientes naturales, el suelo, el viento, etc. It does it using only, soil, nutrients, sun, and wind. É um serviço ecossistêmico. Y bueno, se trata de un servicio ecosistémico incalculable, invaluable. Incalculable ecosystem service. Por isso é muito importante. Por lo tanto, es sumamente importante ese debate sobre el valor de la naturaleza. Hannah Arendt decía que... Hannah Arendt decía que solamente podemos perdonar a aquellos que no podemos castigar. Parafraseándola, pues yo diría que quizás solo podamos darle un precio a aquello que podemos producir. Put a price on those things that we can produce. Aquilo que a natureza é em si. Es decir, esas cosas cuyo valor natural es ontológico y solamente a eso le podremos ver el valor. Un valor que también podría tener un precio. Sobre todo el precio de la investigación, de productos y servicios ecosistémicos y de los conocimientos milenarios de aquellos que conocen esos recursos. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este debate. Y espero que este tema sea un constante en nuestros temas. Y que me encanta la nieve acá. Y espero que podamos preservarla porque es un servicio ecosistémico cultural. Muchas gracias. Service. Thank you very much. Obrigado. Thank you.